RCR presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, mi barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Buenos días, Venezuela, bienvenidos a una nueva emisión de tu espacio, El Radar de los Barrios. Hoy ya jueves 23 de abril, cuando son las 10:03 de la mañana. Pues una Venezuela polémica, una Venezuela en situaciones complejas, una Venezuela en protesta además, porque como hemos visto en muchísimos espacios del país, el caso de Oriente recientemente en Cumanacoa, sí, en efecto los ciudadanos pues en protesta porque sin ninguna duda pues estamos en cuarentena, hay que cumplir protocolos, hay que cumplir todo lo que se ha sugerido para prevenir esta situación de la pandemia que está, arrasando si se quiere, que está haciendo mucho daño, pero también es cierto, como lo hemos dicho y lo mantenemos con firmeza, pues la situación económica, la situación de la alimentación, la situación que agrava también un poco y mucho más todo esto también, el tema de la gasolina, porque cómo se trasladan los alimentos y cada vez y cada día y a cada momento se pone mucho más complejo esta situación, porque es lo que vemos, lo que escuchamos, las denuncias que nos llegan, los ciudadanos tratando de lograr algo de combustible, pues situación que se hace cuesta arriba, producto de todas estas realidades. Sin embargo, apostando a que las cosas se puedan resolver, apostando al porvenir, apostando a que en efecto se atiendan estas demandas y que los ciudadanos puedan sentir satisfecho de alguna manera su aspiración, pues esto sabemos que no es fácil y que no ha sido fácil en estos 21 años, pero aún así el ciudadano sigue insistiendo en resistencia, en protesta ciudadana y además en exigencia. ¿Por qué? Porque lo correcto es que se atiendan los servicios públicos, que se atiendan las demandas del ciudadano y que se atienda sin ninguna duda todas estas solicitudes. Y un poco para hablar de todos estos temas en la mañana de hoy, pues tenemos nuestros invitados en el programa y también tenemos otro invitado vía telefónica. Estamos hablando del doctor, sin ninguna duda, Andrés Raúl Pérez, profesor de Derecho, también consultor jurídico del Colegio Nacional de Periodistas y además es un activo también de lo que es la lucha por los derechos humanos en el país. Bueno, con él vamos a abordar muchísimos temas sobre esto que hemos anunciado y además, escuchar también de su voz cómo nos encontramos en estos momentos ante estas demandas del ciudadano, las respuestas que han obtenido de parte de quienes deben dar las debidas respuestas, pero además también vamos a hablar un poco sobre el tema de la persecución a quienes tienen el deber de informar y que pues lo han venido haciendo con mucha firmeza y también las consecuencias pues han sido terribles. Bueno, para ello y mucho más vamos a escuchar al doctor Andrés Raúl Pérez. Muy buenos días, doctor. Lo escuchamos. Andrés Raúl Páez, muy buenos días. Feliz de estar en tu programa. Gracias por la oportunidad. Bueno, hemos visto que en estos últimos días ha habido, cómo no, cuarentena,
la gente protegiéndose de la pandemia, pero también exigencias sociales que son obvias que deben existir, y además también quienes recogen esta información, quienes han tenido la responsabilidad de transmitir todos estos acontecimientos, también pues han sido de alguna manera agredidos en su trabajo. Sabemos que usted además está en defensa de los derechos humanos de muchísimos de estos periodistas, de estos comunicadores sociales, pero además representa usted como consultor jurídico al Colegio Nacional de Periodistas. Cuéntenos un poco sobre esto. Sí, cómo no. Es importante destacar a la audiencia que a pesar que Venezuela se encuentra afectada por la pandemia, lo que significa y la importancia de la libertad de información no es simplemente un conjunto de artículos de garantías y principios protegidos por la Carta Magna, específicamente la libertad de expresión, la libertad de información, sino que es una obligación de los ciudadanos participar en asuntos de interés público y de lo que requieren las comunidades. Nosotros en Venezuela, y así lo ha denunciado el Colegio Nacional de Periodistas que preside el licenciado Tinedo Guía, nada más en las últimas 5 semanas del inicio a raíz del decreto de estado de alarma del 13 de marzo, se han producido en Venezuela diferentes hechos con violencia en contra de trabajadores de la prensa, periodistas e infociudadanos. Concretamente, el CNP Seccional Caracas ha denunciado más de 130 violaciones directas a la libertad de información, constituidas por amedrentamiento, hostigamiento, detenciones arbitrarias, bloqueos sistemáticos a portales de Internet, el cierre de medios de comunicación, de programas de radio y una serie de violaciones fundamentales a derechos humanos que tienen que ver, como dije anteriormente, con la libertad de información y libertad de expresión, que no pueden ser restringidos bajo estado de pandemia, y así expresamente los artículos 57, 58 y 337 de la Carta Magna los protegen. Además, un conjunto de tratados internacionales ratificados por Venezuela, específicamente me refiero a la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, el Estatuto de Roma, que rige la Corte Penal Internacional, que protege también la libertad de información, y por supuesto convenios internacionales que eliminan todas las formas de discriminación de libertad de información. Además existen principios ratificados por Venezuela, especialmente por la OEA, tienen que ver con la libertad de expresión, que no puede ser utilizada para presionar o castigar a comunicadores sociales o trabajadores de la prensa o infociudadanos. Por ejemplo, esta labor valiosa que cumple el Radar de los Barrios de manera cotidiana y un sinfín de defensores de derechos humanos, ONG, que tienen trabajo social comprobado en Venezuela, no pueden ser criminalizados, hostigados, como en efecto está ocurriendo ahora en Venezuela. Y por eso el CNP ha repudiado las detenciones arbitrarias recientes de diferentes periodistas, como el caso de Arnaldo Somoza en Guárico, como el caso de Eduardo Galindo en Apure, el caso de Sergio Novelli, Darwinson Rojas, Ana Belén Romero, que desde el año pasado de Entorno Inteligente, sin haber cometido delito alguno, se encuentra en mazmorras de la dictadura. Por eso es importante alzar la voz del ciudadano para defender conquistas ancestrales que es necesario seguir denunciando,
con equilibrio, porque ciertamente puede haber una restricción de movilidad, mas no de la libertad de información, porque no tiene fronteras, porque son conquistas ancestrales de los seres humanos que nosotros debemos respetar, rescatar y defender. Lo que está ocurriendo en Maracaibo, ayer en Cumanacoa, en pueblos del interior, las principales provincias, ya no es ajeno al interior, sino que está ocurriendo en Venezuela. Esas colas kilométricas para abastecerse de gasolina, el problema o la escasez de electricidad, de agua, de servicios públicos, eso no puede ser ocultado por una represión o por una escalada represiva que busca mantener una opacidad y sobre todo pretender criminalizar una voz de disidencia en donde la Organización Mundial de la Salud expresamente ha dicho que estamos en una fase de inicio en el enfrentamiento de la pandemia. Por eso el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, con estudios que tienen una base técnica en materia de muestreo, en materia de investigación, ciertamente ha dicho que nada más en materia de abastecimiento de gas, solo el 58, más del 58% de la población lo recibe de manera constante. En cuanto a la electricidad, más del 40% de la población en Venezuela percibe fallas regulares de electricidad. Y escuchen esto, solo el 16% de la población en Venezuela recibe agua de forma constante. Entonces, las academias, tenemos que rescatar el trabajo que ha hecho la Central, la Simón Bolívar, la Católica, lo que significa el proyecto INCOVI en cuanto a las condiciones de vida del venezolano versus la opacidad y la falta de información pública sobre la realidad de lo que acontece en Venezuela. Y es así que lo que significa la red global IFEX, para que no la conocen, son nada más y nada menos que más de 24 organizaciones en 15 países de América Latina, en donde expresamente han dicho que el derecho de acceso a la información por parte de los gobiernos no puede restringirse ni afectar por condiciones excepcionales a los periodistas, trabajadores de la prensa e infociudadanos. Nuestro llamado es a reconquistar lo que significa para todos los ciudadanos en Venezuela mayor calidad de vida, el respeto a los derechos humanos fundamentales y desde esta perspectiva para nosotros cobra vital importancia libertad de información, libertad de expresión, que entendemos que no son derechos absolutos, que pueden estar limitados en cuanto a la proporcionalidad, en cuanto a la honorabilidad, pero que están sujetos, como dije, desde una perspectiva del derecho a réplica, del derecho a rectificar. Ciertamente hay derecho a una información oportuna, veraz e imparcial, pero que no, insisto, no puede ser restringida ni afectada por un régimen de tendencia totalitaria que no le gusta que se muestren las realidades inocultables en Venezuela. Es así que el Foro Penal Venezolano ha denunciado que actualmente, al día de ayer, 22 de abril, todavía existen 342 presos políticos, presos de conciencia, que además no han cometido delitos. Tenemos que destacar que según la ONU, Venezuela es el cuarto país del mundo con la peor crisis alimentaria. Eso es una realidad. Eso lo tenemos que decir sin censura, sin cortapisas, y por eso tenemos que apoyar la defensa de la noble labor que hacen todos y cada uno
de los periodistas comprometidos con una información libre, plural e independiente. Bueno, profesor Raúl, sin duda que hemos escuchado muy completo todo este informe que nos das al respecto y además la actualización de estos presos y perseguidos políticos, ¿no? Entre otros, por razones precisamente de informar. Hemos sabido de esta persecución que han tenido los representantes de los medios de comunicación y de hecho nos acompaña acá hoy también nuestro amigo Carlos Julio Rojas, que por supuesto es miembro del Colegio Nacional de Periodistas y quien también ha venido dando una importante lucha en favor de los ciudadanos, precisamente por lo que debe ser los servicios públicos, los derechos que tienen cada uno de ellos y bueno, y también ha sido de algún modo instigado, ha sido perseguido por estas razones. Bueno, Carlos, buenos días, ¿cómo está todo? Sí, Cuéntanos. muchísimas gracias por la oportunidad al Radar de los Barrios y a RCR. Nosotros desde el Frente en Defensa del Norte de Caracas y la Asamblea de Ciudadanos de la Candelaria y distintos movimientos vecinales de la ciudad capital hemos estado haciendo un monitoreo de la dura realidad que hemos tenido que pasar los vecinos del municipio de Libertador, no solamente por la cuarentena, la dura cuarentena por el tema del coronavirus, sino las distintas fallas en servicios públicos. Nosotros recordamos cómo el levantar tu voz se convierte en un acto de rebeldía, pero también de posibilidad de que seas hostigado y amenazado y hasta agredido. Yo quiero recordar cómo a comienzos de esta pandemia nosotros hacíamos un llamado a la dictadura de Maduro y directamente al presidente del metro, el mayor general César Vega, y al ministro de Transporte Hipólito Abreu al cierre preventivo del metro de Caracas al ser un foco de infección y de propagación del coronavirus. ¿Y cuál fue la respuesta por parte de la dictadura cuando íbamos a hacer ese pronunciamiento con distintos movimientos sociales? El compañero Chegoyo, la gente de Fundea, la gente del Grupo de Derechos Humanos de San Pedro, vecinos de Calle, del Valle, Coche, Santa Rosalía, La Candelaria, frente a la Fiscalía General de la República llegaron colectivos armados y me cayeron a batazos, y todo frente a la Policía Nacional. Esto está internamente conectado con la situación que se está viviendo en la ciudad capital. Es decir, tú tienes que vivir una cuarentena encerrado en tus casas sin comida, porque lo denunciamos hace poco como la alcaldesa del municipio Libertador tiene 80 días que no le da la caja CLAP a los empleados de la alcaldía del municipio Libertador. Si ese es el tratamiento para los empleados de la alcaldía del municipio Libertador que tienen sueldos miserables, ¿qué queda para el ciudadano común o para el caraqueño? O la situación que se está viviendo en Caracas, en zonas como La Candelaria, Avenida Andrés Bello, Parroquia San José, Parroquia San Pedro, aquí mismo en El Paraíso, donde tienen más de un mes sin agua. Es decir, nosotros estamos pasando la cuarentena muriéndonos de sed. Y además, esto también está conectado con una dura realidad. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos el día de hoy el dólar a más de 200.000 bolívares. Esto te coloca en un escenario, y hay que decirlo responsablemente, de que estamos cerca de un posible estallido social. ¿Por qué? Porque aquí tienes 8 millones de personas que son trabajadores por cuenta propia, que trabajan del día a día, que si no trabajan no comen. Entonces el gobierno de facto de Maduro nos ha sentenciado a muerte casi, porque nos dice: o muero en la calle trabajando y posiblemente contagiado por coronavirus, o me quedo en mi casa muriéndome de hambre o muriéndome de sed. Ya no vas a hablar mucho más de esto, Carlos, pero vámonos a nuestra primera pausa comercial y ya volvemos con mucho más de Radar de los Barrios. Usted está escuchando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Hola amigos,
Soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Marina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Y regresamos con mucho más de Radar de los Barrios. Bueno, escuchábamos a Carlos Julio Rojas. Carlos, nos estabas comentando, bueno, la terrible realidad que se vive en tiempos de pandemia por la exigencia del ciudadano a que se cumplan con sus servicios públicos. Además, hay que recordar que los servicios públicos es verdad que es una necesidad que tiene el ciudadano, pero también debe exigirse porque se cancela, se paga, se asume. Sí, es que te cuento, nosotros ya llevamos casi 40 días con la dura cuarentena por el tema del coronavirus, pero es como lo hemos vivido los caraqueños. Los caraqueños lo hemos vivido sin comida en nuestras casas, con fallas graves en la distribución del CLAP, el tema de los servicios públicos, los bajones y subidas de voltaje. ¿Qué pasa si a ti te quema una nevera ahorita? ¿Cómo tú la repones? Eso está ocurriendo actualmente a casi un año de que se vivió ese gran apagón. Estamos en riesgo que en plena cuarentena vivamos un apagón a gran escala. Además, el tema del agua. Aquí nos dice el gobierno de facto de Maduro que tenemos que lavarnos las manos, cumplir con todas las normas de prevención. Pero si tú no tienes agua, en la parroquia El Recreo, el Consejo Comunal, oprimiendo a los ciudadanos, les está dando por el racionamiento 2 tobitos de agua diarios cuando llega a la cisterna, diarios o cada 2 días. Eso es un insulto. Y entonces, ¿qué se ha visto con esta realidad? Que el ciudadano está en una situación de indefensión, no tienes agua, no tienes luz, el problema del CLAP, el problema del gas. Hay zonas de Caracas donde tienen entre 20 y 25 días que no han recibido la bombona de gas. Es decir, ¿cómo tú te quedas en tu casa si tú no tienes las condiciones mínimas para sobrevivir? Entonces, y se da en el caso de los trabajadores por cuenta propia que han decidido salir a trabajar porque no tienen que comer en su casa. Porque yo te digo, ¿qué hace esa abuelita que vive de vender café todos los días? ¿Qué hace ese señor de las verduras que vende papa, tomate? ¿Se le pudre en su casa? Entonces ellos han decidido salir a trabajar. ¿Y cuál ha sido la respuesta por parte de la dictadura de Maduro y el gobierno municipal de Erika Farías? El robo, la represión y la extorsión. Nosotros podíamos ver cómo en la parroquia La Candelaria, en la avenida Baral y la avenida Fuerzas Armadas, la Policía Nacional tiene casi que tarifas en dólares hacia ellos para que puedan trabajar. A un bonero normal le están cobrando de 5 o 10 dólares diarios. ¿De dónde va a parir ese señor para pagar la extorsión o la vacuna a la Policía Nacional? Negocios formales le están pidiendo de 30 a 40 dólares para dejarlos trabajar. Un caso extremo que se está viviendo en la avenida Panteón, un mercadito a cielo abierto, porque es en los sitios donde tú puedes comprar algunos precios solidarios de lo que son legumbres, hortalizas y carne. Ahí hay 50 puestos. Eso está permisado incluso por la alcaldía, que había dicho la posibilidad de expender alimentos porque son productos de primera necesidad, y ahí llegaron colectivos armados del colectivo 5 de marzo y a punta de pistola dijeron: mira, ustedes me van a pagar 10 dólares por cada puesto, son 50 puestos por día, me vas a pagar 500 dólares. Ellos le dijeron: yo no tengo cómo pagarte eso, yo tengo derecho a trabajar. Sacaron la pistola, se me van. Y ahorita actualmente ahí hay personas colocadas por los propios colectivos que están vendiendo algunos productos pero pagando la extorsión. Es decir, en este clima
de tierra sin ley, lo que se está viviendo en las bombas de gasolina, donde tienes que pasar 3 y 4 días para abastecerte un poco de gasolina, para las personas que van a trabajar en el sector médico, para las personas que trabajan en el expendio de alimentos. Lo viví ayer como una muchacha vecina del norte de Caracas que tiene su hijo que sufre de convulsiones. Ella necesita tener una reserva de gasolina para poder llevar a su hijo al médico, y ella la terminó siendo insultada por parte de la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué pasa? En esta tierra de nadie, colectivos, Policía Nacional, Guardia Nacional y Policaracas se reparten el botín de los pocos recursos que tenemos los ciudadanos que ven a una persona en la calle y la quieren extorsionar. Y además de esto, acabamos de ver cómo está el dólar actualmente en 200.000 bolívares el dólar. Nosotros podíamos ver ayer las calles de la Candelaria y del centro de Caracas, y yo mismo desesperados comprando comida, porque sabemos que aquí puede ocurrir un posible estallido social como lo que se está viviendo hoy, se vivió el día de ayer en Cumanacoa. Nosotros no queremos que pase eso. Nosotros queremos que ahí haya una responsabilidad por parte del gobierno de facto, y que incluso se instale un gobierno de emergencia nacional para poder afrontar no solamente la pandemia, sino las condiciones en las que estamos viviendo. Y a los que estamos informando como periodistas, como luchadores sociales, la respuesta no es caernos a batazos, porque cuando a mí me cayeron a batazos pidiendo el cierre preventivo del metro, a los 3 días salió Jorge Rodríguez diciendo que ellos habían evaluado lo que era el cierre del metro. Entonces, cuando lo dice la dictadura es bueno, pero cuando lo dicen los periodistas y los luchadores sociales es malo. Lo que ocurrió con Darwin Sonroja por informar del coronavirus, que terminó detenido 12 días. Eduardo Galindo, que le dieron medida cautelar de libertad, pero sigue detenido porque no le han admitido los fiadores. Lo que ocurrió con el colega en Guárico, Arnaldo Somoza. Es decir, una situación extrema donde nosotros podemos ver que el dólar sigue subiendo, que hay una situación de indefensión, y yo creo que la situación que estamos viviendo es invivible, Jim. Y nosotros el llamado que hacemos es a las protestas creativas y las protestas pacíficas, manteniendo la debida distancia y los protocolos. Tú me podías ver el día de hoy con mi tapaboca, con mis guantes. Nosotros tuvimos que incluso hace 2 semanas hicimos la quema de Judas, y nosotros le hicimos con las medidas de prevención, le hicimos en la azotea de un edificio en el centro de Caracas, quemando a 2 virus, porque tenemos el virus del COVID-19 y tenemos el virus de la dictadura que nos tiene oprimidos y nos tiene sin agua, sin luz, sin gas. Lo hicimos con las caras de Nicolás Maduro, de Elsie Rodríguez y Jorge Rodríguez, que cada vez que los vemos, nosotros vemos que lo que le dicen es mentiras al ciudadano, porque ¿dónde están los protocolos de autenticación de que esas cifras son reales? Porque lo que se está viviendo en los hospitales, y ya lo dirá más adelante la doctora, la odontóloga, que la situación es muy muy grave, y lo decía el compañero Mauro Zambrano, Pablo Zambrano. Y además, ya para culminar, el tema de Katia. En Katia, Erika Farías habló de que va a haber un plan de movilidad que todavía no lo han logrado ejecutar, donde los pases de movilidad van a ser entregados por consejos comunales, colectivos y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros lo declarábamos que eso era ilegal. Yo creo que debe haber un mecanismo de prevención, pero ¿acaso ese mecanismo de prevención va a ser ejecutado por colectivos que van a terminar bachaqueando esos pases de movilidad en dólares? Porque si lo hacen con la gasolina, si extorsionan a los trabajadores formales e informales, también puede ser que esos pases de movilidad terminen siendo bachaqueados. Bueno, y ante este interrogante que nos deja Carlos, que además ya los ciudadanos sabemos la respuesta, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya volvemos con mucho más de Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR.
A continuación, titulares. El precio del dólar paralelo superó este jueves la barrera de los 200.000 bolívares. Armando Chacín, presidente de Fedenaga, cuestionó la posición del régimen de Nicolás Maduro de aplicar nuevamente un control de precios para intentar frenar los niveles de inflación que se están registrando en las últimas horas por el incremento del precio del dólar. No, lo más grave de poder poner en práctica un control de precios es que lo hemos visto los venezolanos cada vez que se pone, ¿no? Eso agudiza más la crisis y mucho más en este instante, ¿no? En donde el ciudadano productor agropecuario hace malabares por tratar de poner los alimentos en la despensa, o por lo menos lo más cerca de la despensa del ciudadano venezolano. Desde que empieza la faena en la mañana, empezamos a buscar combustible y nos conseguimos precios que en ningún país del mundo los hay, solamente en Venezuela, donde hay una gasolina que es regalada, se convierte una gandola o una cisterna, se convierte en un gran negocio para un cúmulo de personas que viven hoy de un nuevo negocio que se forjó, que no es tan nuevo en la ruralidad, alrededor de $70,000 se le hace. Entonces, básicamente, entendemos que no hay gasolina para los sectores productivos y que por supuesto no puede ser vaciada en los tanques para producir alimentos, sino para el negocio personal de algunos que viven y conviven alrededor de eso. ¿Quiénes son? Yo creo que el país los tiene identificados y yo creo que todo el mundo sabe, no hay necesidad de señalarlos aquí en este momento. Un apagón general se registró en la madrugada de este jueves en el área metropolitana de Maracaibo, más allá de nuestras fronteras. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la crisis por el nuevo coronavirus no terminará pronto. El precio del barril de petróleo Brent para entrega en junio subió este jueves 12,8% en el mercado de futuro de Londres hasta los $22,83. Y en los deportes, hoy se cumplen 81 años del debut en las Grandes Ligas del lanzador caraqueño Alejandro Patón Carrasquel con los Senadores de Washington. 10:33. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Abraham Lincoln, 16º presidente de Estados Unidos. Los que niegan la libertad a otros no la merecen para ellos mismos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Y volvemos con más de Radar de los Barrios. Recordando, tenemos con nosotros al doctor Andrés Raúl Pérez. Tenemos con nosotros también a Carlos Julio Rojas y nos acompaña también la doctora Mariana Courtois para hablar un poco sobre la odontología en tiempos de pandemia. Por cierto, situación que no hemos abordado en estos días. Hemos hablado con diversos médicos y de varias áreas, pero este tema en específico lo vamos a escuchar hoy en la voz de Mariana. Buenos días, doctora, adelante. Bueno, buenos días para todos. Es un honor para mí poder compartir con ustedes en tiempos de pandemia, que es primera vez que el mundo pasa por esta experiencia. Entonces estamos todos aportando y creando sobre la marcha. Quiero hablar sobre la odontología en pandemia. Siempre es importante la prevención, porque desde casa tenemos que mantener esos hábitos de higiene. No es que nos mantenemos en casa, se nos olvide cepillarnos, no. Igualmente, al levantarnos después de cada comida, antes de acostarnos, la utilización de la buena técnica de cepillado y el hilo dental
una vez al día es suficiente. Si no hay enjuague bucal o pasta dental, no importa. Lo importante es la técnica mecánica, porque tenemos que enfatizar la prevención, ya que no nos podemos desplazar con facilidad hasta la consulta odontológica. La primera fase de la pandemia la cubrí en aislamiento absoluto, porque fue la orden de la Organización Mundial de la Salud, porque dentro de las profesiones de la salud, la odontología es la que es más vulnerable, porque es la que estamos sometidas a más riesgos. Esto es porque nosotros utilizamos instrumentos de alta velocidad como la turbina, de baja velocidad como el micromotor, el ultrasonido, y todo esto crea como un aerosol de saliva muy contaminante en el caso del COVID-19. Por esto se suspendieron totalmente las consultas odontológicas, pero hay una necesidad de la población que yo he tratado de dar mi aporte a través de consultas vía telefónica o vía online, donde hasta ahora yo he podido medicar a los pacientes, tratar de resolver las emergencias. Pero hay otras cosas que son las urgencias, que ya esas no se pueden esperar. Además que ya 40 días de medicación, imagínate, si los analgésicos se eliminan por vía hepática, renal, esto conlleva a una complicación para los pacientes, tantos días de tratamiento analgésico, por ejemplo. Entonces, bueno, a partir de esta semana pasada estoy yendo a la consulta una vez a la semana para atender urgencias, ¿no? Ahora, tenemos que obedecer todo un protocolo de la pandemia. Primero, la anamnesis, que normalmente nosotros para hacer una historia clínica realizamos todas las preguntas de dirección, datos, identificación, antecedentes personales, antecedentes familiares, para poder pues ir elaborando un diagnóstico. Pero además de la anamnesis, si son alérgicos a algún medicamento, si han recibido algún tratamiento quirúrgico, cómo funcionaron con la anestesia, todas estas preguntas de rutina. Lo que vamos a agregar como protocolo en esta situación son preguntas como si han viajado, si han tenido contacto con personas que han viajado, si en menos de 14 días han ido a lugares concurridos, porque ir a abastecerse de alimentos ya es un lugar concurrido. Entonces, antes de ir a la consulta odontológica, el paciente debe guardar un verdadero aislamiento durante 14 días previos a la consulta. Ahora, también están los pacientes que son asintomáticos, porque estos 14 días nos permiten ver, porque el grado de viralidad es de 5 a 6 días. O sea, si él se contagia, a los 5 o 6 días es que comienzan sus síntomas. Por eso es que el problema de esta pandemia es la velocidad de contagio, más que los síntomas. Entonces, él puede estar contagiando personas porque no sabe que lo tiene. Pero además están los pacientes asintomáticos que tienen el virus, pueden transmitirlo, pero no presentan síntomas. Entonces, para esto hay una constante muy frecuente en los pacientes, tanto sintomáticos como asintomáticos, que es la pérdida del olfato. Entonces, si tú le das a oler un algodoncito con vinagre, te puedes dar cuenta si el paciente ha tenido o no alteración en el olfato. Esto nos puede ayudar. En un 80% de los pacientes con COVID-19 presentan este síntoma. Nos ayuda en el 80% solamente. Todavía hay un 20% de riesgo más para el odontólogo. ¿Por qué digo para el odontólogo? Porque el riesgo para el odontólogo es mayor que para el paciente. Porque el paciente, al yo atenderlo, yo desinfecto todo el área, ¿verdad? Pero cuando él se va a atender, el que se quita el tapabocas es el paciente. O sea que la que está en riesgo es el profesional. ¿Me explico? Entonces, hay toda una cantidad de barreras adicionales a las que siempre trabajamos, porque nuestro protocolo de barrera y de protección de asepsia y antisepsia es universal. O sea, nosotros tratamos a todos los pacientes como si fueran VIH positivo, y ya con eso es suficiente. El problema con este virus es la velocidad de propagación y la viralidad, pues. Entonces, cuando yo hago todo ese splash en el consultorio odontológico, siempre es muy probable que el odontólogo absorba esas partículas de saliva que hay en el ambiente. Por eso es que se suspendieron las consultas odontológicas y por eso es que tenemos prioridad de atención vía online o vía telefónica, porque hay que darle respuesta a esta necesidad de la población. Ahora bien, ¿qué es lo que se considera como urgencia? Cuando hay dolor, ¿verdad? Sobre todo cuando es un dolor endodóntico. Los que han sufrido de eso saben de lo que hablamos. Fácil. Entonces, la pulpa es un
un tejido blando encerrado en una cavidad pequeñita, que eso duele muchísimo. Pero para yo eliminar esa carie y llegar a la pulpa y poder quitarla y quitar el dolor, que eso es lo que se llama una emergencia endodóntica, yo necesito hacer ese splash al eliminar la caries. Entonces lo que nosotros hacemos es aislamiento absoluto, que eso disminuye en 70% el splash, pero el riesgo siempre va a estar para el odontólogo. Por eso es que solamente estamos atendiendo las urgencias. ¿Ok? Entonces, en mi caso, yo voy a atender a los pacientes una vez a la semana, con todo el protocolo de desinfección entre un paciente y otro. Por ejemplo, yo los ubico en diferentes sectores del consultorio, por grupos familiares. Si viene el niño con la mamá porque tiene que atenderse, porque el niño tiene dolor desde hace muchos días, que hay que resolverlo, entonces los dejo en la sala de espera, en el otro consultorio al otro paciente, y los cito a una hora específica. Por eso los pacientes deben cumplir con el horario. O sea, estamos haciendo toda una serie de protocolos para poder darle atención a los pacientes. ¿Ok? Bueno. Entonces sabemos que la Organización Mundial de la Salud suspendió totalmente las consultas, pero como tenemos que ir dando respuestas y estamos creando sobre la marcha, pues yo busqué esta manera particular, ¿ok?, de poder darle solución. Por otro lado, quería comentarles y de informar al personal de salud, a colegas y todo personal de salud, que nosotros seguimos siendo prioridad en el suministro de gasolina. No es cierto lo que dicen los militares que están, porque personalmente tengo la experiencia de que yo vivo en Guatire y mi consultorio está en El Rosal, es Miranda. Entonces ellos me pedían a mí un salvoconducto emitido del SODE. Pues yo me di a la tarea de ir hasta el SODE de Miranda, del destacamento 43. SODE es Zona de Operaciones de Defensa Integral, ¿no? El número 43 es el que corresponde a Miranda. Me di a la tarea de ir hasta allá a ver qué pasaba. Y ahí me informaron: no, doctora, usted no necesita salvoconducto emitido por el SODE para transitar. Solamente su carnet o copia o algo que tenga usted para identificar que usted es profesional de la salud, no necesita para transitar. Y el SODE me dijo claramente, y por eso quiero decírselo a todos, el SODE no emite salvoconducto para combustible. Te lo digo porque yo fui a llenar el lunes, que por pico y placa me tocaba. Hice mi cola desde las 3:30 de la mañana para poder estar aquí, porque ya no tenía gasolina, porque yo cumplí mi cuarentena sin gasolina y yo no había salido a buscarla. Esta es mi primera experiencia, ¿no? Entonces, después que yo llego al punto donde me tocaba entrar, no me daban gasolina. Yo, pero explíqueme por qué. Si aquí tengo, me llevé el título original, se lo mostré. Aquí tengo, mira, soy odontólogo. Aquí tengo mi constancia de residencia que dice que vivo en Miranda, porque también se ponen ese pretexto de que tienes que ser de la zona. Entonces no entiendo por qué hice mi cola. Es el día de mi placa. ¿Por qué no me llenas? Necesitas salvoconducto. Como ya no tenía otra excusa, necesitas salvoconducto del SODE. Y bueno, esa fue la información que les comparto para que el personal de salud sepa que sigue siendo, como en todas las situaciones, prioridad la atención en salud, y que pueden ir a cualquier centro de llenado de combustible y por simplemente ser personal de salud, sin ninguna necesidad de salvoconducto, pueden llenar gasolina. Bueno, terrible situación, ¿no?, la que estamos viviendo en el país ante el coronavirus, ante el COVID-19. Bueno, profesor Andrés Raúl Páez, ante esta realidad y estos atropellos que vivimos los venezolanos y además los ciudadanos que como la doctora recurren a llenar su carro de gasolina, y bueno, las respuestas son totalmente arbitrarias, ¿qué debemos hacer o cuáles serían más o menos los caminos que deben asumirse? Porque sabemos... Mira, hay que hablar con propiedad ante las autoridades que están supervisando el llenado de gasolina, hablarles con autoridad, porque de verdad que ellos están cometiendo un abuso de poder. Entonces nosotros también tenemos una autoridad moral, ¿verdad?, que es la que sabemos que no estamos malbaratando, no estamos yendo a la playa o paseando, lo que queremos es para trabajar, ¿verdad?, para poder ofrecer nuestro servicio, en el caso de nosotros los servidores de la salud o las personas que necesitan distribuir alimentos. Entonces hay algo que se llama la conciencia moral, el poder moral, ¿verdad?, que nos hace hablar con propiedad y sobre todo con mecanismos como como darle información exacta y verídica de cuál es la realidad. El SODE no emite salvoconductos para llenado de combustible.
Correcto. Entonces no le pueden pedir ese requisito. Un personal de salud con su identificación puede ser un carnet, o si no tiene el carnet, una copia a fondo negro, cargo yo de mi título, para no seguir con el título en el carro. Bueno, no, terrible situación. Pero le preguntamos al doctor Andrés Raúl Páez que nos dé una orientación a nivel de si la Constitución nos da, además, todos estos privilegios, todos estos beneficios que debemos como ciudadanos cumplir y además hacer cumplir. Bueno, de parte de quienes tienen la responsabilidad como autoridades, pues es lo contrario, el atropello y el vejamiento hacia la gente que asume el rol además de cumplir con los mismos protocolos que se exigen para poder estar en estos lugares. ¿Cuáles serían las recomendaciones, doctor Andrés? Bueno, desde la Consultoría Jurídica del Colegio Nacional de Periodistas, nuevamente exhortamos a las autoridades civiles y militares que bajo ningún concepto pueden restringir la libertad de circulación en lo que atañe a los 13 grupos detallados y contenidos en el decreto de estado de alarma publicado el 13 de marzo, especialmente a los integrantes del sector salud, como indicó la profesional de la odontología, y por supuesto a todos y cada uno de los trabajadores de la prensa, reporteros, camarógrafos, periodistas e infociudadanos que componen lo que se denomina la libertad de información, que no puede ser restringida por mandato expreso del artículo 337 de la Carta Magna y un conjunto de tratados internacionales que cité anteriormente. Destacamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado venezolano el 30 de agosto del año pasado, caso del profesor Tulio Álvarez, específicamente en materia de libertad de información y libertad de circulación, que insisto, no puede ser restringido o afectado bajo lineamientos de tribunales con competencia en materia penal, pretendiendo imputar delitos de odio por, en este caso, instigación a delinquir, por traición a la patria, porque eso ha sido tratado en las últimas 2 décadas por sentencias emblemáticas en casos de Costa Rica, de Chile, de Perú, de Argentina y por supuesto también con múltiples denuncias de ONG en Venezuela, como el caso de COFAVIC, PROVEA, Cáritas, Transparencia Venezuela, el Foro Penal, en donde la Corte Interamericana ha sentenciado, como dije, al Estado venezolano para que cumpla y respete la sagrada garantía de la libertad de información. El colapso de los servicios públicos en Venezuela, que tiene ya más de 3 años, dantesco desde la perspectiva de lo que significa electricidad, agua, gas doméstico, efectivo, y ahora, lamentablemente, un país petrolero empobrecido, sin gasolina, en toda Venezuela, en todas las provincias, es una realidad. Como dijo el periodista directivo de la seccional Caracas, Carlos Julio Rojas, eso no puede ser criminalizado, perseguido, porque produce censura y un amedrentamiento. Y en estos momentos, el derecho universal humanitario exige y reclama mayor transparencia y sobre todo recuerda que todas las autoridades civiles y militares y las instituciones del Estado, quienes la desempeñan, son responsables directamente por los delitos que puedan cometer por abuso de autoridad y sobre todo por una serie de delitos y violación sistemática de derechos humanos en contra de las comunidades que exigen mayor transparencia, aún bajo estado de alarma, aún con la afectación de la pandemia, en donde el COVID-19 ciertamente en Venezuela, a pesar que, es decir, nosotros tenemos aproximadamente 10 fallecidos, 198 casos, 3 focos fundamentales de propagación, Los Roques, Nueva Esparta y el estado Miranda, pero no podemos
permitir la escalada represiva contra periodistas, trabajadores de la prensa, defensores de derechos humanos, como este espacio Radar de los Barrios, que hace una valiosa labor de conciencia ciudadana y sobre todo de la divulgación de los derechos humanos fundamentales. Que ha dejado muy claro los respectivos derechos de los cuales los venezolanos deben agarrarse, que están en la Constitución Nacional y que además como venezolanos, como ciudadanos debemos exigir y debemos acatar. Pero también, bien lo ha dicho usted, los funcionarios públicos, quienes tienen la responsabilidad de hacerlo cumplir, pues por el contrario, lo que hacen es transgredir la norma cuando agreden al ciudadano y cuando de alguna manera se ponen a espalda de lo que dicta la Constitución. Y otra cosa que es cierta también, nos dice Carlos, es el tema de quienes tienen de algún modo la posibilidad de movilizarse en estos momentos con mayor fuerza, quienes tienen compromiso inmediato, y bien es cierto, los medios de comunicación, los médicos, los mismos funcionarios y otros que tienen responsabilidades específicas que cumplir y que además, Carlos, están siendo agredidos también y desconocidos de alguna manera. Sí, nosotros el llamado que le hacemos desde el sector gremial como periodista y también como luchador social es que la gente tiene derecho a expresar su descontento, manteniendo la prevención. Estamos viviendo una situación muy grave, una situación inhumana. Yo creo que es necesario que la gente use las redes sociales, haga mecanismos creativos, coloque pancartas en las puertas de sus casas con los días que lleva sin agua, exprese el descontento en las colas, porque lo podíamos ver en el centro de Caracas el día de ayer. Caracas está llena de gente comprando comida porque tiene miedo de que ocurra un nuevo Caracazo. Yo creo que el llamado es a la rebelión popular, pacífica, democrática y constitucional, manteniendo la prevención por el tema del COVID-19, pero el derecho a la protesta y el derecho a la información están consagrados en la Constitución y no pueden ser violados. Que nos caigan a batazo, que metan presos a periodistas, que no le permitan a los trabajadores de la salud abastecerse. Yo creo que es una forma que utiliza la dictadura para coartarnos la libertad, porque lo que estamos viendo todos los días es que estamos en una situación de sobrevivencia, no solamente por el COVID-19, porque la dictadura de Maduro nos ha sentenciado o a morir contagiados por el COVID-19 porque tenemos que salir a trabajar y buscar el pan de cada día, o quedarnos en nuestras casas muriéndonos de sed o muriéndonos de hambre. Bueno, ya casi nos vamos, doctora Mariana, algunas palabras finales, además de haber escuchado este extraordinario mensaje que nos da la doctora con respecto a lo que debe ser la atención odontológica en estos momentos del COVID-19, en donde por supuesto no es fácil alguien con un dolor de muela y mantenerse 40, sí, 50, claro, bueno, 30. yo estoy a sus órdenes para intentar darle respuesta a la población y a su necesidad a través del número 0412-600-7650 o a través, y es el mismo número del WhatsApp. Y en Instagram mi contacto es ODIMC, eso es Odontología Integral Mariana Courtois. Y en Twitter también. En Instagram es Odink _ y en Twitter Odink. Y en Facebook también Odink, Odontología Integral Mariana Courtois, a sus órdenes. Quiero darles un mensaje final y es que yo soy muy optimista y yo pienso que todo sucede para bien. Y si tenemos que estar este tiempo en casa, es un tiempo de crecimiento espiritual, es un tiempo de compartir en familia, de estrechar lazos, de mejorar relaciones interpersonales. Y entonces cuando salgamos de todo esto, con el favor de Dios, vamos a salir como una familia fortalecida, con nuestros objetivos y nuestras metas claras para tomar decisiones y acciones, no solamente expectar. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación, siempre a sus órdenes. Ya saben que tiene una odontóloga que trabaja, pero eso sí, siguiendo el protocolo. Con gusto. Profesor Raúl Páez, le escuchamos también un mensaje final y si además tiene algunas redes, porque sabemos que a través del equipo de defensa de los derechos humanos que ustedes representan, pues también se puede tener algunos contactos allá. Bueno, el mejor tiempo está por venir. Toda crisis genera oportunidad. Ayer se celebró el Día Internacional de la Tierra. Esta pandemia conlleva un cambio de paradigmas en donde el ser humano debe reflexionar y producir un cambio
la reflexión en el modo de vivir, en el modo de entender lo que significa el ecosistema, la naturaleza, y desde esta perspectiva la defensa de los derechos humanos fundamentales siempre cobra importancia y tenemos que defenderla. Las universidades, los gremios, los últimos bastiones de la democracia, estamos dando de manera organizada una lucha por la defensa de los derechos humanos fundamentales. La Universidad Central de Venezuela, está la Cátedra de Derecho Constitucional, compuesta por más de 20 profesores que formamos parte de ella, aportando sugerencias, aportando ideas desde el punto de vista de lo que consagra la orientación de la ley de universidades y especialmente a todas las ONG que hacen vida en el país, a que sigan trabajando, defendiendo con principios y valores republicanos el rescate de la democracia, la autonomía de poderes, y así el Colegio Nacional de Periodistas, que preside el licenciado Tinedo Guía, y a todo el equipo de los profesionales de los medios de comunicación por la defensa de una educación libre, plural e independiente. Desde la consultoría jurídica, quien les habla, Andrés Raúl Páez, nuestro Twitter, Andrés Raúl Páez P. Estamos a sus órdenes. Feliz día. Bueno, muchas gracias, profesor, y agradecido a usted más bien, Carlos, un mensaje final y las redes. Nos pueden seguir a través de mi Twitter, carlosjrojas13, @Frente Piso Norte CCS y @ACC Piso Candelaria. Nosotros creemos que el llamado es a la prevención, pero a la libertad de expresión, valga la rima, porque nosotros en medio de la pandemia creo que tenemos que estar informados y tenemos que manifestar nuestro descontento de forma creativa, porque yo creo que la rebeldía en tiempos de cuarentena tiene que seguir contra la dictadura. Bueno, agradecidos a estos tres aguerridos profesionales y además luchadores de un bienestar social, de un mejor porvenir y de un país en donde todos, por supuesto, seamos prósperos. De verdad que importante era haber logrado en la mañana de hoy esta ponencia de los tres, que fue extraordinaria. De verdad la gente creo se va muy orientada con muchísimos temas, y en los próximos tiempos continuaremos en comunicación para seguir actualizando al ciudadano. Y nos despedimos, quienes trabajamos para ustedes en la gerencia general, Jaime Nestare, en la gerencia de producción, Willy Sarcaya, en la producción del programa, Yelis Adonis, en los controles, Gregorio González, y quien me acompañó, como siempre, Jim Albornoz. Esta fue otra edición de Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.